Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 12, 11 a 19. Y dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, este título de este parte, vamos a decir, viendo un milagro. Aleluya. Entonces, vamos a leer una vez más versículo 11 que dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, Pedro en este versículo acaba de realizar que no fue una visión, pero actualmente era algo que real, porque dice allí en versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Entonces, volviendo en sí, él reconoció que era una visión y cómo él sintió durante una visión. Pero esto, por fin, él sabía que no era una visión, sino que era real. Era, estaba actualmente sucediendo a él. Entonces, yo creo que él sintió mucho mejor porque era real que estaba llegando afuera de esa prisión. Podría haber sentido que en lo sobrenatural parece como si hubiera una persona allí, pero en realidad no lo está en una visión. Pero por lo tanto,
con su visión pasada del lienzo que descendía del cielo con los animales inmundos en el Antiguo Testamento y Dios diciéndole que se levantara y comiera debido a haberlo sentido muy real. Pero aún así no estaba allí. Por lo tanto, cuando Pedro se fue sacado de la prisión, puso haber sido este tipo de experiencia, porque sintió que lo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero cuando volvió en sí, eso simplemente significó que el ángel había seguido adelante y lo natural, aleluya, y lo natural, volvió a entrar en sí mismo. O sea, volvió a ser lo mismo, aleluya, así natural. Sin embargo, pensó que solo porque había visto esas cosas no significaba que estaba fuera, pero pensó que podría haber tenido algún significado figurado como esa visión de esos animales bajando del cielo. Por lo tanto, la experiencia de Pedro con lo sobrenatural fue una experiencia que podría haber estado sucediendo realmente o solo una visión. Pero ambas experiencias para él se sintieron muy reales y como si la persona estuviera allí presente. Así, cuando volvió en sí, la buena noticia fue que había sido definitivamente liberado de la prisión. Si fuera una visión, podría haber pensado que todavía estaría en prisión, pero Dios arreglaría las circunstancias para que él fuera liberado. Sin embargo, Dios hizo esto para traer lo sobrenatural al mundo de lo natural, al menos para el propio Pedro. Pero por lo tanto, Pedro debió sentir los poderes de lo sobrenatural, tal como había experimentado la visión. Pero esta estaba sucediendo en tiempo real con los sentimientos de lo sobrenatural presente. Pero en realidad estaba caminando y siendo liberado en lo natural. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a ver. Gloria a Dios. Así, los dos grupos de enemigos que había mencionado, los judíos que estaban interesados en matarlo por ser cristiano, y un líder cristiano, y errores que podía a su antojo intentar matarlo, pero fue liberado, por lo que no, no lo sabían dónde estaría. El lector entiende cuál era la expectativa de los judíos y que Pedro fuera asesinado, pensando así como cuando Jesús fue crucificado. Habían pensado que su mensaje y su nombre desaparecerían. Sin embargo, esta vez Dios no lo permitió que Herodes matara a Pedro como le había hecho a Santiago o Jacobo. Las oraciones de la iglesia fueron respondidas para que Pedro pudiera caminar libre, pero él y otros probablemente se encontraban en un momento de escondite para evitar ser
martirizados o asesinados por los judíos, el Sanhedrin o incluso Herodes. Y podría haber sido simplemente ese momento de la amenaza de errores de ir tras Pedro, de que incluso Lucas podría no haber comentado, comentado abiertamente sobre lo que estaba sucediendo con él, o el propio Lucas y otros podrían no haber sabido tanto sobre su paradero y las cosas. Dios estaba haciendo a través de él para ocultárselo a los gobernantes de los judíos y a Herodes para que no lo mataran. Porque incluso Jesús mismo a veces evitaba ciertos lugares debido a la amenaza de que lo mataron antes de su tiempo. Aleluya y gloria a Dios. Antes de su tiempo, no quiere ser matado antes de su tiempo. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 12. Y versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro, por supuesto, tuvo que decidir en qué dirección y a qué casa debía ir. Había ido directamente a la casa de la madre de Juan Marcos. Eso debe darnos una indicación de que él los conocía bastante bien para que eso sucedería y que eran cristianos, por supuesto. Quizá no sabía que habían estado orando por él, pero probablemente se lo dijeron o pudo oírlos orar. Pero de todos modos le pudieron haber dicho que habían estado orando por él y que tal vez lo habían hecho. Incluso en el mismo momento, luego le dijo que Santiago había sido martirizado por errores antes de la fiesta. Marcos era quien había emprendido un viaje misionero como Bernabé y Pablo, y era bastante joven en ese momento. Pedro e incluso Marcos podrían haber tenido una relación cercana, ya que algunos han dicho que el libro de Marcos eran en realidad las historias que Pedro había compartido con Marcos para que él las escribiera. Una de las preguntas en la mente del lector es, ¿sabía Pedro sobre el martirio de Santiago cuando ocurrió o alguien tenía que decírselo? ¿Cuándo fue que Pedro se enteró de ello? Ese, esa es una pregunta. ¿Cómo Pedro había estado durmiendo esa noche entre dos guardias? Es posible que no supiera nada porque se sentía cómodo durmiendo en la prisión. Sin embargo, eso es solamente una conjetura. O sea que no sabemos realmente si era cierto. Amén. Entonces vamos a leer versículo 13. Y versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Aleluya. Y gloria a Dios. Amén.
Entonces, la hora en que Pedro había llamado a la puerta de la puerta debía haber sido extremadamente tarde. Sin embargo, la gente todavía estaba en la casa y todavía estaban ansiosos por abrir la puerta sin miedo para que para ver quién estaba en la puerta, posiblemente a esa hora. Podrían haber pensado antes de abrir la puerta que otro cristiano había venido a orar con ellos a la casa al enterarse de ello. Sin embargo, cuando Rhoda llegó a la puerta, pero no a la puerta, aún no había abierto la puerta porque no solo estaba sorprendida, sino también muy contenta por la liberación de Pedro, porque sabía que Pedro había sido llevado a prisión y había sido encerrado. Rhoda también, al, al igual que Marcos, en ese momento era muy joven y simplemente una dama soltera, lo que probablemente significaba que era joven. Rhoda también podría haber sido de la familia de Marcos como hermana de Marcos. Sin embargo, solo sabemos que ella no estaba casada. El comentario de Eliot menciona que las servientas eran las encargada, encargadas de abrir las puertas. Ciertamente no hay seguridad de que ella fuera una servienta de la casa, pero sí de que era cristiana y aquel que sabía quién era Pedro. Sin embargo, cuando Pedro llamó los demás, perdón, los demás podrían haberle dicho que viera quién era y les avisara antes de abrir. O podría haber sido su propia alegría que al principio quisiera declararlo a los demás antes de que Pedro pudiera hacerlo. Así, Roda y recibió ese nombre por su familia judía, quienes, según declararon los estudios de Vicente, esa palabra, habían dado nombres a sus hijas como nombres de flores y Roda, ese nombre significa rosa. Aleluya. Hay que recordar que la palabra dice que Pedro ya había llamado a la puerta del portón y no a la puerta de la casa, por lo cual la casa debía ser bastante grande, porque generalmente las que tienen puertas son más grandes que las que no las tienen. Y en esa casa en particular había suficiente espacio, por supuesto, para que hubiera un mayor número de cristianos dedicándose a orar por Pedro en su esclavitud, digamos. Aleluya. Además, puede ser que Pedro había visto Roda llegar a la puerta. Es una pregunta. Rhoda podría haber darse cuenta, aún en la oscuridad, que
definitivamente era Pedro, quien estaba tocando a la puerta ah, de ese pórtico. Aleluya. Ese pórtico o- o puerta. Aleluya. Uno en su mente puede pensar que era más un poco lejos de la casa, no muy cerca, pero no muy lejos. Y que alrededor de su casa, claro, también podría haber sido una pared. Se tiene una imagen de una puerta un poco más alejada de la casa y de la valla o muro que rodea el patio. Entonces vamos a leer versículo 14. Y versículo 14 nos dice así, aleluya, por la gloria de Dios, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo de adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro estaba allí. Esto nos proporciona la ubicación de donde Pedro estaba llamando y parado quieto. Rhoda ya había visto a Pedro, pero aquí en realidad hay una diferencia. Puede ser que ella no supiera o no pudiera distinguir quién estaba en la puerta hasta que Pedro los llamó. En el versículo 13, solo dice que Pedro había llamado a la puerta, pero aquí en el versículo 14, Pedro no solo estaba llamando, sino que debía haber estado llamando. Podría haber sido que Pedro hubiera pensado que no abrirían hasta tan tarde. Pero quién sabe, con la expansión del cristianismo, muchas de sus actividades podrían haberse realizado también de noche, especialmente debido a persecución por parte de las autoridades. Cuando Rhoda escuchó la voz de Pedro, dice, y supo que era la voz de Pedro, quiso decirles a los demás que supieran quién estaba a la puerta. Y parece que debía haber una puerta a la casa y una puerta al portón. Aquí en esta historia se menciona que Pedro había estado llamando a la puerta. Además, dice que Roda no había abierto la puerta de alegría, es decir, debió haber salido de la casa hacia la puerta y allí pudo haber reconocido a Pedro. Pero con más seguridad o con más confianza cuando ella podría haber preguntado quién era. Pedro había dicho que era él. Cuando ella lo escuchó, inmediatamente entró corriendo. Ingreso corriendo indica que había regresado a la casa donde estaban orando para decirles, interrumpiendo sus oraciones, y les dijo que Pedro estaba delante de la puerta. Por la gloria de Dios. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 15. Y versículo 15 nos dice así, aleluya, por la gloria de Dios. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es su ángel. Pero la verdad ya estaba allí. Aleluya. Cuando Rhoda entró de nuevo a la casa, pero sin abrir la puerta todavía, puerta de portón, porque probablemente estaba sorprendida y no sabía qué hacer. Sin embargo, cuando ella les dijo a los demás que era Pedro, el que estaba afuera de la puerta, y afirmando que era él, dijeron que estaba loca. Esa es una gran declaración ya que todos estaban orando. Eso simplemente significa que estaban tan sorprendidos como ella. Pensaron un poco y luego dijeron que debía haber sido su ángel. ¿Por qué, ¿por qué dirían eso? Debe ser que habían pensado que el ángel de una persona en particular podría parecerse a esa persona y que la aparición de este ángel podría traer buenas noticias o simplemente aparecer allí sería una manera de dar respuesta a su oración sobre Pedro. Sin embargo, no era un ángel, era verdaderamente Pedro llamando a la puerta. Y el ángel ya había abierto la puerta de la prisión. Solo necesitaban, aleluya, abrir la puerta de su casa, la puerta de su casa para descubrir que sus oraciones ya habían sido contestadas. O sea que iban a recibir su respuesta de Dios, que Dios ya contestó sus oraciones. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 3, 16, que dice, aleluya, 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Quedaron atónitos allí. Estaba orando para Pedro. Estaban atónitos. Dios hace milagros. Al regresar no fue solo Roda lo que había llegado a la puerta, ya que dice que ellos habían abierto la puerta y eso significa la puerta de el portón, aleluya, afuera de la casa. Así, Rhoda tenía a otros con ella para abrir la puerta y ser testigos nuevamente del poder milagroso de Dios. Y estaban asombrados como está escrito de que Pedro estuviera delante de ellos a esa hora de la noche. Pedro debía haber sabido que había gente en la casa. Es posible que haya podía- podido escuchar sus oraciones. De todos modos, finalmente se le permitió la entrada, pero debió sentir que no le convenía permanecer allí, por lo que salió a otro lugar. Entonces vamos a leer versículo 17. Amén. Y versículo 17 nos dice así, gloria a Dios. Pero él
haciéndoles con la mano señal de que allá callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Su asombro, por supuesto, se transformó en gran gozo y alegría, y seguían preguntándole, supongo, cómo fue que pudo escapar de la prisión, pero todo fue obra de Dios y no precisamente propio. Pero fue debido a sus oraciones. Pedro entonces les había declarado cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Además, Pedro les había dicho que debían hablar con los hermanos y más específicamente con Santiago, quien debía haber sido el hermano del Señor. A menos que no supiera que Santiago, el hermano de Juan, había sido partir, martirizado, pero probablemente se lo habría dicho en ese mismo momento, si lo hubiera mencionado de esa manera. Debe haberse estado refiriendo a Santiago, el hermano menor de Jesús. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 18. Amén. Y versículo 18 nos dice, por la gloria de Dios, mas Herodes, habiéndole buscado, 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué, qué había sido de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Entonces Lucas, el escritor, cambia de dónde Pedro había ido, ni siquiera escribiendo la indicación de a dónde había ido. Uno se pregunta si las autoridades hubieran encontrado los escritos de Lucas. Si entonces los habrían investigado. Por lo tanto, es posible que haya cosas que no se mencionaron en sus escritos porque también deseaba ocultárselas a las autoridades, porque eso puede haber entrado en su mente con respecto a la seguridad de los cristianos, especialmente los líderes. Era evidente que los soldados no sabían cómo Pedro había conseguido librarse. Todos ellos no tuvieron nada que ver con eso. En cambio, ellos mismos probablemente estaban igual de asombrados, pero más no porque Pedro se hubiera liberado, sino porque ninguno de ellos sabía cómo podría haberlo logrado, sino también porque errores no aceptaría ninguna excusa. Había llegado el día, y ese era el día desafortunadamente para los soldados, en el que ya no vivirían porque errores necesitaría la libertad de Pedro de su mano. Por lo que errores los asesinaría. Por ello,
aunque claramente en cualquier caso, investigación nunca habrían describirto, descubierto cómo pudo escapar, ya que ninguno de ellos tuvo nada que ver con su fuga. Todo era sobrenatural, pero no debieron haber llegado a esa conclusión en absoluto. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 19. Dice, mas errores habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y que quedó allí. Aleluya. Entonces podemos decir que Herodes mismo, aleluya, él no podría sacar la información cómo salió Pedro de ese lugar. Eh, Qué bueno que hoy en ese tiempo no investigó la casa de él. El mismo Herodes había oído que Pedro ya no estaba en la prisión. Y como Herodes estaba tan decidido a matar a Pedro porque quería la alabanza de los judíos y no lo encontró, no iba a ser humillado por nadie. Podría haber pensado que estaban tratando de hacerle algún trunco, pero eran tan inocentes como cualquier otra persona. Sin embargo, Herodes no era omnisciente y había pensado que los soldados eran culpables, aunque no pudo encontrar ninguna evidencia de que fueron culpables. Sin embargo, solo por el hecho de que no pudieron encontrar al prisionero, se habían convertidos en los culpables. Porque Pedro iba a ser asesinado y si no lo mataban, entonces descaradamente los soldados ocuparían su lugar. En el examen de errores debe haber sido cierto que no había encontrado nada que pudiera condenar a los soldados romanos por negligencia en su deber. Sin embargo, él no quería humillación, sino que había querido matar a Pedro para complacer a los judíos. Por lo tanto, Herodes había ordenado que se ejecutara a los soldados en lugar de Pedro, porque Pedro no fue ejecutado en ese momento. Podemos decir entonces que Herodes ejecutó a soldados inocentes. Para Herodes no era necesario, digamos, necesitar ninguna prueba de la inocencia de una persona, porque no pudo encontrar ninguna prueba de lo contrario. Aunque eran inocentes, Herodes no lo sabía. Solo quería asegurarse de no parecer un idiota o una persona a la que quien pueda engañar.
Por lo tanto, incluso si creía que todos eran inocentes, era como si necesitaría, necesitara asegurarse de que habían muerto para salvar su rostro y no sufrir humillación delante de nadie o de ninguna multitud, porque tan pronto como otros se enteraran al respecto, podrían comenzar a decir algo negativo sobre errores. Para detener sus chismes era más fácil encontrar a alguien más culpable y hacer que los inocentes pagaran por la libertad de Pedro. Aleluya. Entonces, se bajó desde Judea hasta Cesarea y allí quedaron o quedó, y allí quedó. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver. Esto se refiere al viaje que Herodes había hecho a Cesarea con el propósito de reunirse con ellos de Tiro y Sidón, porque Herodes estaba muy enojado con ellos en su mente y podría haber sido si no hubieran sido tan conciliadores. Podría haberlo hecho, hizo la guerra. Supongo que esperaba que le dieran más de esas ciudades. Sin embargo, se puede suponer que lo habían tratado bien, pero no a la altura de las expectativas de errores. Errores quien entre errores quería que las cosas mejoraran gracias a ellos. Aleluya. Entonces, eso sí es algo bonito. Gloria a Dios. Cuando nosotros veamos una sanidad, un milagro enfrente de nuestros ojos. Aleluya. Ellos vieron que Pedro estaba liberado y ellos estaban muy de acuerdo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día también. Ese tipo de milagro, de esos tipos de milagros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.